Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético o de Pensamiento Ético. Este día miércoles 07, digamos, o día 7 de diciembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde mi humilde hogar en la colonia Tamulté, donde comúnmente estoy haciendo mis videos debido a esa luxación que sufrí en mi pie derecho. Nosotros estamos en estos momentos constituidos en personas patriotas, sí, con mucho amor a México y amor al continente americano, pero también en la búsqueda del respeto y de la dignidad de los latinos. En estos momentos se requiere que todos los habitantes del continente americano, de habla hispana o los latinos, pues nos pongamos alerta con lo que está sucediendo. Mire, cuando nosotros vemos que existen violaciones serias a nuestra condición política, a nuestra condición del Estado de Tabasco, libre y soberano de Tabasco, a la Carta Democrática, a los derechos humanos universales, a todas esas normas que defienden o protegen nuestros derechos como ciudadanos habitantes del continente americano y del mundo. Y cuando nosotros escuchamos palabras racistas, con actitudes racistas que dañan la dignidad de los latinos, y luego cuando platicamos con las autoridades y ellos nos aseguran que no debemos de tener preocupaciones porque existen instituciones serias en nuestro país y en los países latinos, lo digo, es indudable, es indubitable que existan instituciones fortalecidas dispuestas a defender la nación y el continente, indudablemente que existe. Cuando estas declaraciones vienen del presidente electo Donald Trump, del país, digamos, más poderoso, ¿no?, de lo que es Norteamérica, ¿no?, Estados Unidos de Norteamérica, un país poderoso, económicamente hablando es poderoso, cuando su economía cayó y volvieron a levantarse y están ahora en el máximo nivel. Por supuesto que las declaraciones de Donald Trump pueden traer consecuencias serias para la convivencia, y para la sana convivencia y para la paz social en el continente. Nosotros, como habitantes del continente y conocedores de que existen, por ejemplo, para irnos directo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto que existe la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero se trata de resolver las cosas pacíficamente, diplomáticamente, políticamente, democráticamente. O sea, hacer y ejercer nuestros derechos de petición, pero hacerlo de la forma más pacífica, de la forma más seria, de la forma más fraternal, de la forma en que se encuentra la unidad entre los países de América. Si nosotros vamos a reclamarle a un país poderoso que tiene 300 millones de habitantes, tenemos que hacerlo cuando menos con 300 millones de firmas de latinos. Y de esa manera las cosas pueden cambiar. Porque cualquier persona que sienta que sus derechos son violentados puede ir y ejercer su derecho de petición garantizado en los derechos humanos universales, en la Carta Democrática, en las constituciones políticas de los estados y de las repúblicas o de los países de Latinoamérica democráticos. Está garantizado porque tienen firmados esos tratados internacionales, todos los derechos de los ciudadanos, que una sola persona puede hacer el derecho de petición, no hay ningún problema. Por eso nuestros representantes pueden hacerlo, pero no lo hacen, que ese es otro problema. Pero cuando eso sucede, entonces nos están hablando de que hay instituciones fuertes, y sí existen, que existen instituciones fortalecidas, y existen. Podemos notarlo cuando los presidentes de otros países hacen sus declaraciones, o sea, están confiados en que tienen una fortaleza
que lo sostiene. Entonces, cuando hablamos de México, México es el país vecino del país más poderoso del mundo, que ahora tiene un presidente electo, que es Donald Trump, que está dañando los intereses de los países latinos, digamos, pero además está ofendiendo a la raza latina. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros cuando conocemos un poco de derecho y observamos que todos estos derechos humanos que se vinieron estableciendo desde 1948 a la fecha, ¿verdad? Y bueno, desde antes, pero ya en una unificación de países, en la ONU fue en 1948, y bueno, en América, con la formación de la OEA, también se empezó a impulsar esos derechos, ¿no? Porque para el caso de los tratados internacionales que firman los países de América, pues son los mismos tratados que están, en los que se tienen que basar para la Organización de Estados Americanos. O sea, es lo mismo. Entonces, para una discusión serena, pero para que se tome con mucha seriedad, ¿verdad?, se tiene que hacer de una manera seria, responsable, en la búsqueda de la unidad de los latinos y de la unidad del continente. O sea, no se trata de lograr como latinos la unidad y que nosotros empecemos a actuar como racistas hacia los anglosajones. No se trata de eso. Se trata que esas personas racistas anglosajones, porque no todos además, ¿verdad?, hay algunas personas anglosajones que son racistas y hay otros que no, ¿verdad? Entonces, para esa gente que no, nuestro respeto. Y para esa gente que nos ofende, pues entonces vamos a buscar que los organismos correspondientes exijan ese respeto. Y así, de esa manera, nosotros acudimos a la OEA a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, para que pase, si consideran, aunque es obvio que está violentando nuestros derechos y nos está ofendiendo, dañando nuestra moral, ¿verdad?, y la dignidad latina, bueno, va a pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a decir. Pero, entre más firmas sean, es mucho mejor. Imagínense que lográramos juntar 300 millones de firmas, cuando menos, que son la cantidad de habitantes de los Estados Unidos, ¿verdad?, entre ellos los 12 millones que se dice que hay de latinos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos en nuestras manos esas firmas y se entreguen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden estar seguros que vamos a hacer un cambio en nuestro continente, y que lo que verdaderamente vamos a lograr el día que se respeten los derechos de todos los latinos y que se acabe el racismo, lo que vamos a lograr va a ser desarrollar en Latinoamérica. Pero además de eso, nos vamos a dejar ver como un continente fortalecido, porque se atiende la democracia, que para el caso es el poder del pueblo. Entonces ahí el valor de su firma, ¿verdad?, y de esas firmas que se pueden juntar en todo el continente para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, que le llame la atención a Donald Trump, ¿verdad?, que hay una sentencia y que eso no vuelva a suceder en nuestro país y en América, ¿no? Porque digo, afecta a nuestro país y por supuesto que afecta a toda América, ¿sí?, desde Norteamérica. Entonces, ¿por qué? Porque no se cumple con lo establecido ni en la Carta Democrática, ni en los derechos humanos universales, ¿verdad?, ni en los derechos por los cuales se fundó, o que son la base y fundamentos de la OEA. Entonces, para que esas instituciones tengan la validez que deben de tener y rescatar verdaderamente la democracia en el continente, pues se debe de firmar contra Trump, ¿verdad?, para que le hagan una recomendación, para que haya una sentencia y para que se vea la fortaleza del pueblo latino en la búsqueda de la dignidad que nosotros como latinos por supuesto tenemos. O sea, si ellos valen, nosotros valemos lo mismo, igual. Y insisto, hay anglosajones muy respetuosos, ¿verdad?, que no son racistas, y hay anglosajones racistas que no les importa hacer declaraciones de este tipo, ¿verdad? Y cuando se llega, por ejemplo, mire, ahora que Donald Trump accese al poder total, ¿verdad?, y se establezca en América como presidente, o sea, como presidente de Norteamérica, ¿sí?, entonces él no va a gobernar tan solo para los racistas, ¿sí?, aunque su actitud, toda la campaña la tuvo como racista, y volvemos a repetir, existen instituciones serias, sí existen, ¿sí?, pero nos están violentando nuestros derechos. Entonces, si esas instituciones no reclaman nuestros derechos como deben de reclamarlos,
nosotros como ciudadanos podemos hacerlo, pero de forma pacífica y respetuoso. Las instituciones están actuando de forma diplomática y nosotros tenemos que esperar a que esa diplomacia fluya entre ellos, pero es tardada. Y nosotros tenemos que tener garantizados nuestros derechos y no podemos permitir que se nos siga ofendiendo de la forma que se ha hecho hasta ahora. Por eso yo los invito a que nos unamos, que poco a poco preparemos, ¿verdad? Porque digo, hay mucha inconformidad y en las redes sociales se ha dejado sentir esas inconformidades por las declaraciones racistas de Donald Trump. Entonces, esa inconformidad hay que aprovecharla para recuperar la democracia del continente americano, porque la unidad, o sea, el poder que radica en el pueblo es la democracia, pero ese poder se muestra con la unidad. Y si nosotros todos los latinos firmamos, ¿verdad? Y aquellos que estén de acuerdo con los latinos, que deben de ser respetados sus derechos, que firmen, y logramos rebasar los 300 millones de habitantes que son en Norteamérica, puede estar usted seguro que va a ser algo que va a trascender en la historia de nuestro continente y vamos a alcanzar la democracia, el respeto a los derechos humanos, la dignidad de los latinos, ¿verdad? Y por ende, la paz social y evitar una guerra racial que está próxima, porque las autoridades de las Fuerzas Armadas lo que hacen cuando están solicitando ya que legalmente se les dé la oportunidad de intervenir en la seguridad pública, lo que están haciendo es preparándose porque no vaya a ser que los racistas vayan a querer atacar a México o vayan a querer atacar al continente. No es otra cosa, porque ellos se les paga para defender a nuestro país, ¿sí? Y entonces ellos están pensando en la defensa del país. Entonces nosotros, como ciudadanos, preocupados por el respeto de los derechos humanos y conocedores del derecho, pues tenemos que hacer una reclamación de forma diplomática, o sea, acercada a esas instituciones para que se nos respeten nuestros derechos y evitar un verdadero estallido social que vendría a ser una guerra que traería como consecuencia muchas muertes. Cuando existen estas instituciones, cuando, mire, yo decía, hace un rato publiqué un boletín y en los videos anteriores también he comentado que se está estudiando el plan económico de los municipios y del Estado, citando Tabasco, ¿no? En México. Y bueno, lo mismo pasa en la República, ¿no? Hay un estudio profundo, pero el dinero no falla, o sea, el dinero presupuestado siempre llega, siempre existe, a ellos nunca se les deja de pagar, así como a las personas de las Fuerzas Armadas no se les deja de pagar, ni a los de la Fuerza Aérea, ni a los de la Marina, ¿verdad? Que para acá son los que conforman las Fuerzas Armadas de México. Así como no se les dejan de pagar, ellos no dejan de pensar en defender nuestro país. Entonces, pero nosotros como ciudadanos, cuando el poder radica en el pueblo, cuando hay ese tipo de declaraciones, el pueblo debe de reclamar que exista ese respeto. Si logramos, ¿verdad?, juntar esos 300 millones de firmas de latinos, los problemas se van a acabar. Vamos a evitar la guerra, vamos a lograr la paz social, vamos a desarrollar, vamos a tener democracia, vamos a tener autoridades más respetuosas del pueblo porque se van a dar cuenta del poder que radica en el pueblo, de la democracia. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias, en serio, me siento, no sé, la verdad que creo que juntos podemos lograr muchas cosas, ¿verdad? Siempre que tomemos la decisión de forma pacífica. Nosotros tratamos de evitar la guerra racial que se aproxima. Cuando tenemos una visión, ¿verdad?, que nos está diciendo, oiga, esos son brotes de defensas por los insultos que existen contra latinos. Entonces, si buscamos nosotros, y discúlpenme que ya me estoy extendiendo, pero si buscamos nosotros la defensa de los derechos en las instituciones correspondientes, entonces logramos la democracia, logramos el poder del pueblo, logramos el respeto y logramos la dignidad de los latinos. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias.